¿Alguna vez te has preguntado por qué Satanás se esfuerza tanto por distraerte, agotarte y hacer que te rindas en la fe? ¿Te has detenido a pensar qué es lo que realmente convierte a un cristiano en una amenaza para el reino de las tinieblas? Mira, hay algo que mucha gente ignora, pero que está ocurriendo justo ahora, a tu alrededor. Una batalla espiritual invisible. Y en esta guerra solo hay dos tipos de personas: los que viven protegidos y firmes, y los que están vulnerables sin siquiera notarlo. Satanás tiene un objetivo muy claro: alejarte de Dios, debilitar tu fe firme, apagar tu oración poderosa y sembrar dudas sobre tu propósito. Pero aquí va la buena noticia. Dios te dio armas espirituales capaces de resistir al mal y vencer cualquier tentación. El punto de cambio llega cuando entiendes que no estás solo. Hay un poder sobrenatural que te cubre cuando decides vivir con obediencia, amor incondicional y fidelidad a la verdad de Jesucristo. Ahora déjame hacerte un reto. ¿Tienes el valor de descubrir si eres uno de esos cristianos que el infierno teme? Porque la mayoría no lo sabe, o prefiere no saberlo. Pero los que viven con claridad espiritual y el corazón rendido a Dios se convierten en un verdadero terror para las fuerzas del mal. Si estás aquí, no es por casualidad. Es porque algo más grande te está llamando a vivir diferente, a vivir firme, a vivir con propósito. Así que deja tu like en este video y suscríbete al canal, porque lo que vas a aprender hoy puede cambiar tu vida espiritual de una forma que quizás nadie te enseñó antes. Si quieres crecer en Jesucristo, entender lo que es una verdadera batalla espiritual y llenarte de sabiduría bíblica, este canal es tu nuevo espacio de crecimiento. Y deja un comentario con la frase de hoy: quiero ser el tipo de cristiano que el infierno teme. ¿Vamos juntos? La vida cristiana no es un paseo, es una guerra silenciosa, intensa y diaria. Aunque un cristiano esté en paz con los que lo rodean, debe entender que hay una batalla espiritual desarrollándose en niveles que los ojos no pueden ver. Efesios 6:12 nos advierte: porque no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto quiere decir que Satanás y sus fuerzas actúan desde las sombras, buscando debilitar la fe firme de los hijos de Dios. No necesitan hacer ruido. Basta una distracción por aquí, un temor por allá, una tentación bien colocada. Y listo, el propósito empieza a resbalarse de nuestras manos. Muchos creen que el mal se va a presentar de forma obvia, como en una película de terror. Pero no, es sutil, estratégico, casi poético en la forma en que se infiltra en la rutina. Ese cansancio que nunca se va, la oración que se enfría, la rutina que ahoga tu tiempo con Dios. Todo eso puede ser obra silenciosa de fuerzas espirituales que quieren paralizar tu caminar. El cristiano que ignora esta realidad se convierte en blanco fácil. Por eso es vital mantener una conciencia espiritual despierta, entendiendo que incluso las batallas emocionales pueden tener raíces espirituales. No es exageración, es discernimiento. Y el discernimiento, amigo, salva almas y destinos. Aquí es donde entra la importancia de saber qué está en juego. No se trata solo de tener paciencia en el tráfico o resolver problemas familiares con sabiduría. Estamos hablando de un campo de batalla donde Satanás no solo quiere entristecerte, quiere que abandones tu fe. Tu oración poderosa molesta, tu amor incondicional incomoda al infierno, tu obediencia corta accesos al mal. Y por eso muchas veces, cuando decides posicionarte espiritualmente, parece que todo se desmorona. Pero no es el mundo, son los cielos moviéndose y el infierno reaccionando. Para quienes viven esta realidad y sienten el peso de esta batalla, el primer paso práctico es reconocer el terreno en el que estás. Eso lo cambia todo. Empieza separando momentos intencionales para ayunar y orar por discernimiento, aunque sea solo 15 minutos al día. Estudia Efesios 6, especialmente los versículos sobre la armadura de Dios, y ora vistiéndote con cada parte. Usa la alabanza como arma espiritual.
Canta incluso sin ganas. La alabanza rompe atmósferas, y si sientes que todo está muy pesado, busca hermanos maduros en la fe y pide cobertura espiritual. No pelees solo, porque el enemigo sí teme al cristiano de fe inquebrantable. Hay personas que al menor problema se vienen abajo, pero el cristiano de fe inquebrantable es distinto. Puede sentir miedo, sí, pero no se deja dominar por él. Es como Daniel, lanzado a un foso lleno de leones hambrientos, pero firme como una roca, porque sabía en quién había creído. Esa fe no se construye de la noche a la mañana. Es fruto de una relación con Dios y de experiencias reales. Cada batalla vivida, cada liberación experimentada, fortalece el corazón y afila el espíritu. Tener fe inquebrantable no significa no tener dudas, sino decidir confiar en Jesucristo, incluso cuando todo parece estar en contra. Cuando llega la tormenta, este cristiano no entra en pánico. Ora. Y ora como quien habla con un amigo de confianza. No necesita palabras bonitas, solo sinceridad y convicción. Su fe no se apoya en emociones, sino en convicciones profundas, alimentadas por oración constante y alineadas al propósito de Dios. No es perfecto, pero sabe levantarse rápido cuando cae. Sabe que Satanás siempre está al acecho, intentando hacerlo dudar, y por eso se mantiene alerta. Su escudo no es la lógica humana, es su confianza en Cristo. ¿Quieres un ejemplo práctico? Cuando pierde un trabajo, el cristiano de fe inquebrantable no se desespera. Ora diciendo, Señor, si cerraste esta puerta, es porque tienes algo mejor, y actúa, claro. Envía currículums, estudia, se prepara, pero sin ansiedad. Eso es resistencia espiritual. Esa actitud desarma al enemigo, porque el infierno no sabe qué hacer con alguien que sonríe en medio del caos. Por eso esta fe es una amenaza, bloquea las estrategias del enemigo, frustra sus planes y demuestra que hay un reino más grande gobernando todo. Esa fe no nace solo de escuchar predicas los domingos, nace de una relación. ¿Un consejo práctico? Comienza un diario espiritual. Anota promesas, respuestas a oraciones, versículos que te hayan tocado el corazón. Lee historias como las de Daniel, José y Pablo. Mira cómo enfrentaron persecuciones, mentiras, prisiones y salieron más fuertes. Eso alimenta tu fe y te recuerda que no estás solo, porque en la próxima batalla, cuando parezca que todo se derrumba, esa fe es la que te va a sostener. ¿Y sabes qué pasa cuando esa fe se une a una oración poderosa? Orar no es solo hablar con Dios, es un enfrentamiento directo contra las fuerzas espirituales del mal. Un cristiano que ora con fe no está solo buscando paz interior, está librando una batalla espiritual que desarma los planes de Satanás. La Biblia habla de Elías, un hombre con emociones como las nuestras, pero que oró con tanta fe que el cielo dejó de llover por 3 años y medio. Eso no es una metáfora, es el poder de una oración alineada con el corazón de Dios. Por eso, cuando un cristiano se posiciona con oración poderosa, el infierno tiembla, porque sabe que esa oración tiene autoridad. Pero no se trata de repetir palabras vacías, sino de oraciones vivas, fervientes y llenas de propósito. El que tiene una fe firme también ora con valentía, porque sabe con quién está hablando, con el Creador del universo. La oración poderosa no nace de un impulso emocional, sino de una vida de intimidad, en lo secreto, donde no hay audiencia, pero sí hay presencia. Ahí el cristiano se fortalece, recibe discernimiento y afila su espada espiritual, y ese lugar, el cuarto cerrado pero con el cielo abierto, es el que más teme Satanás. En la práctica, esto significa apartar un tiempo real e intencional para orar, no solo cuando te sobra tiempo, sino como prioridad. Puedes empezar con 10 minutos al día, orando con la Biblia abierta en los Salmos o leyendo las oraciones de Jesús en Juan 17. También puedes hacer una lista de guerra. Escribe por qué vas a orar, por tu familia, tu fe, tu mente, tu iglesia, tus finanzas. Cada vez que oras,
refuerzas tu escudo contra el mal. No subestimes el poder de esto. Una oración hecha con obediencia y propósito tiene más impacto espiritual que 1000 palabras sin sentido. ¿Y sabes qué es aún más fuerte? Orar con amor incondicional. No solo por ti, sino hasta por quienes te han herido, porque eso el enemigo no lo entiende. Él quiere que guardes rencor, pero cuando oras por los que te lastimaron, estás operando en una dimensión espiritual más alta. Eso desarma al mal. Así crece el cristiano, madura y refleja el corazón de Jesús. Porque donde hay amor hay presencia, y es justamente en ese terreno donde aparece el siguiente tipo de cristiano que el infierno no puede detener. El cristiano que ama incondicionalmente es como una luz encendida en medio del apagón. No espera que los demás merezcan amor, simplemente ama porque entendió que fue amado primero por Jesucristo, aun siendo imperfecto. Este amor no es emocional, es espiritual. Rompe barreras, desactiva conflictos y desestabiliza las estrategias del mal. Satanás odia este tipo de amor, porque construye puentes donde el infierno quiso levantar muros. Por eso, el cristiano que ama sin límites se convierte en una amenaza directa para las fuerzas que promueven la división. ¿Quieres saber qué es verdaderamente radical? Amar a quien te traicionó, orar por quien te ofendió, ayudar sin esperar nada a cambio. Eso no es debilidad, es madurez espiritual. Este cristiano no vive bajo la lógica del mundo, que dice, devuélvelo con la misma moneda. Vive bajo la lógica del reino, que dice, fuiste perdonado, así que perdona también. Amar incondicionalmente es resistir al orgullo, al deseo de venganza, a la indiferencia. Es decidir que el amor será tu respuesta, incluso cuando todo dentro de ti quiere reaccionar de otra manera. Y eso debilita cualquier estructura del mal. En lo cotidiano, esto se refleja en gestos sencillos. Perdonar antes de ir a dormir, enviar un mensaje de ánimo a quien te decepcionó, preparar un café para ese vecino difícil. Cosas pequeñas que cargan un peso espiritual enorme. El cristiano que vive así no busca aplausos, está en el centro de la voluntad de Dios, y es en ese ambiente donde el Espíritu Santo actúa con libertad, transformando corazones y hogares. El amor incondicional es un arma de guerra espiritual. Es una resistencia silenciosa, pero poderosa. Y lo más hermoso es que este amor lleva al cristiano a otro nivel, el de la obediencia radical. Porque quien ama de verdad no vive negociando con Dios, vive para obedecer. Y cuando el amor rebosa, la obediencia ya no es un esfuerzo, se vuelve una respuesta natural. Ese es el siguiente paso que el infierno teme. El cristiano que dice sí a Dios, aun cuando no entiende el plan. La obediencia radical no se trata de entenderlo todo, sino de confiar incluso cuando nada tiene sentido. Eso fue lo que hizo Abraham cuando Dios le dijo, «Sal de tu tierra y de tu parentela». No pidió un mapa, no cuestionó el camino, simplemente obedeció. Y todavía existen cristianos así, los que prefieren la voz de Dios al consuelo de la lógica. Satanás odia esto, porque sabe que la obediencia abre puertas que el infierno no puede cerrar. Cada paso de obediencia es un acto de guerra espiritual. Y no creas que obedecer siempre va a tener lógica. A veces Dios te pedirá perdonar cuando tú clamas por justicia. Te pedirá dar cuando lo que quieres es guardar. Te pedirá guardar silencio cuando por dentro estás a punto de explotar. El cristiano de obediencia radical no se deja guiar por emociones. Se guía por el Espíritu Santo. Y en ese camino hay bendiciones que solo se liberan después de ese sí que nadie vio, pero que el cielo registró. Esa es la diferencia entre quien solo sobrevive y quien conquista verdaderas victorias. En lo práctico, puedes comenzar identificando áreas donde aún estás resistiendo la voluntad de Dios. Tal vez sea una relación que necesitas soltar, un hábito que debes dejar, un paso de fe que vienes postergando. Lee historias como la de José, que obedeció a Dios incluso siendo maltratado, o la de Noé, que construyó un arca cuando ni siquiera llovía. Y pregúntate,
¿Qué me está pidiendo Dios que haga, aunque no entienda el porqué? La obediencia radical transforma lo común en sobrenatural, y eso bloquea las estrategias del enemigo. Y aún hay más. Este tipo de cristiano camina con dirección clara. No vive como hoja al viento, sino como soldado con una misión. Porque la obediencia, cuando se une con el propósito, forma un cristiano que no se distrae fácilmente ni se deja dominar. Y es precisamente ese tipo el que conoce su propósito en Cristo Jesús, del que vamos a hablar ahora. El cristiano que tiene un propósito claro no vive en piloto automático, ni está simplemente sobreviviendo en la fe. Se levanta cada día sabiendo por qué está aquí, a quién pertenece y qué debe hacer. Inspirado por ejemplos como Pablo y Silas, este cristiano no se deja derrumbar por las circunstancias. Puede estar en prisión, haber sido tratado con injusticia o estar siendo perseguido. Aún así, alaba, ora y sigue cumpliendo su misión. Satanás le teme a este tipo de fe firme porque no se mueve por emociones, sino por una convicción profunda en Jesucristo. ¿Y sabes por qué este cristiano es tan peligroso para las tinieblas? Porque no pierde el tiempo en distracciones. Él entiende que el tiempo es una herramienta espiritual. Mientras muchos están atrapados en comparaciones y vanidades, el cristiano con propósito ya está ayunando, orando, sirviendo, discipulando. Vive con enfoque, no por obligación, sino porque sabe que cada paso de obediencia cumple un llamado eterno, y cuando el alma se alinea con el propósito, el infierno tiembla, porque no se puede detener a alguien que sabe exactamente hacia dónde lo quiere llevar Dios. ¿Quieres descubrir tu propósito? Empieza preguntándote, ¿qué arde en tu corazón cuando oras? ¿Qué dolor del mundo no te deja dormir? Eso ya puede ser una señal. Lee pasajes como Jeremías 1, Efesios 2:10 y Romanos 12. Busca dirección en oración sincera y conversa con cristianos maduros que puedan ayudarte a ver lo que tal vez tú aún no notas. Vivir con propósito es como tener un mapa en medio de una tormenta. Puedes tambalear, pero no te pierdes. Eso es resistencia espiritual en acción. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Que todo este enfoque y dirección no serían posibles si la victoria aún estuviera en duda. Pero la verdad es que la batalla ya fue ganada. Todo lo que hace este cristiano lo hace desde un lugar de victoria. Por eso no lucha para ganar, sino desde la victoria, y eso lo cambia todo. Y justo por ahí vamos a seguir. La verdad que sostiene toda la vida cristiana es sencilla, poderosa y no se negocia. La victoria ya fue conquistada. No estamos peleando para ver si ganamos. Simplemente estamos resistiendo con una fe firme hasta el final, sabiendo que Jesucristo ya triunfó sobre toda fuerza del mal. La cruz no fue un símbolo, fue un acto legal en el ámbito espiritual que desarmó a Satanás y dejó en evidencia a los poderes de las tinieblas. Colosenses 2:15. El cristiano que entiende esto camina con valentía. Sabe que la guerra espiritual es real, pero también sabe que la autoridad de Cristo es mayor. Esa certeza cambia por completo la actitud. El cristiano deja de actuar como quien suplica por una victoria y empieza a vivir como quien la administra. Ora con valentía, ama con libertad, obedece con firmeza y vive con propósito. Todo esto no como una carga, sino como la respuesta natural de alguien que sabe en quién ha creído. El enemigo lanza miedo, tentación, desánimo, pero se topa con alguien que ya decidió, nada me va a detener. Porque cuando sabes que la guerra ya fue ganada, incluso las batallas toman un nuevo sentido. ¿Y qué produce eso? Un cristiano peligroso, no en el sentido humano, sino en el espiritual, un verdadero problema para Satanás, porque se vuelve incontrolable, firme, imparable. Enfrenta la tentación con resistencia, responde al odio con amor, vence la ansiedad con oración y silencia las acusaciones con la palabra. Es una fortaleza viva que refleja a Jesucristo en cada acción, y eso provoca daño real al reino de las tinieblas. Esto no se predica mucho, pero en el cielo se celebra.
La victoria de Cristo no es solo una promesa futura, es una realidad presente. Se trata de vivir hoy como alguien que ya fue liberado, transformado y enviado. Y eso, mi amigo, cambia completamente las reglas del juego. Ahora que conoces los tipos de cristianos que Satanás más teme, tal vez sea momento de preguntarte, ¿cuál de ellos estás llegando a ser? Y ahora que conoces los 5 tipos de cristianos que Satanás más teme, dime, ¿en cuál de ellos te ves hoy? Y aún más importante, ¿en cuál de ellos quieres convertirte? Porque la verdad es que solo saberlo no basta. Hay que vivirlo con entrega, enfoque e intensidad. Dios no busca perfección, busca corazones dispuestos. Tal vez hoy te sientes débil, apagado, perdido, pero el Espíritu Santo puede volver a encender ese fuego, si tú lo permites. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Dejarás que este mensaje se quede en el olvido o vas a ponerlo en práctica desde hoy? Ora con valentía, ama sin reservas, obedece aunque no entiendas todo, mantén tu fe firme y vive con un propósito más grande que tú. Comienza con algo pequeño. Elige uno de estos principios y practícalo hoy mismo, y mañana hazlo otra vez. Así es como se construye una vida transformada. Yo quiero verte crecer, avanzar, fortalecerte en la presencia de Jesucristo. Por eso, te invito a seguir esta jornada con nosotros. Mira los demás videos del canal, porque cada uno fue preparado con oración, estudio y propósito para ayudarte en tu camino espiritual. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este contenido con alguien que también necesita oír este mensaje. Y para terminar, quiero leerte. ¿Cuál de estos 5 tipos de cristiano deseas ser? Escríbelo en los comentarios. Y recuerda, quien vive con Jesús no teme a las tinieblas. Son las tinieblas las que temen a quien vive con Jesús.